Karl Marx nació en el antiguo Reino de Prusia. Actualmente se considera Alemania Treveris, el 5 de mayo de 1818 y murió en Londres, Reino Unido, el 14 de marzo de 1883. Lo que le atribuimos a Marx es el materialismo histórico, donde el hombre se divide en dos y está entre una sociedad natural y una sociedad donde se practica la economía, que se transforma por medio del trabajo. El materialismo histórico lo dividiremos en dos. Primero, materialismo, donde se ve la realidad a partir de un mundo práctico, a partir de la práctica, donde se evalúa una realidad observable, donde se realizan relaciones de producción compleja y donde los hombres forman historia a partir de las contradicciones. A continuación pasaremos a la dialéctica para profundizar más en estas contradicciones. No sin antes hacer una pausa para entender que el hombre se mira como un materialismo histórico como el ente que transforma esta realidad. Para hablar de la dialéctica, vamos a hablar de un hombre práctico, un hombre con una realidad compuesta que crea esta historia por medio de contradicciones y que genera cambio a partir de los modos de producción. Esto diferencia al hombre de los animales, donde el hombre transforma la materia prima para sobrevivir. Y aquí tenemos una frase célebre de Marx que es: lo que el hombre produce determina lo que el hombre es. Es decir, toda la acción realizada por el hombre tiene que ver tanto en lo social como en lo natural. La dialéctica es una marcha histórica donde su impulsador son las contradicciones. Por eso podemos ver, por ejemplo, en la actualidad, aunque era un modelo burocrático y era un modelo burocrático para pasar al feudalismo, podemos verlo en la actualidad con los movimientos sociales, quienes transforman la realidad y nos podemos dar cuenta por medio de la evolución del capitalismo con la globalización y antecesora a eso por un cambio por el empoderamiento de las clases pobres. Lo que se busca con la globalización es hacer que las clases pobres no tomen el poder y enriquecer siempre a las élites. Y como resultado de esta lucha de clases, conformamos la historia. Max Weber nació el 21 de abril de 1964 en Alemania y murió el 21 de junio de 1920 en Múnich, Alemania. Las obras más significativas son La ética protestante y El espíritu del capitalismo. De lo que se destaca de Max Weber es la teoría de la acción social. La acción social es el significado de una realidad social, con varias regularidades, entre ellas, como lo son unas leyes científicas con acción causal. Esto quiere decir que toma una transformación de las ciencias que se suponía que eran objetivas, 100% objetivas, y las convierte en algo subjetivo o objetivo pensando en que todo puede ir cambiando dependiendo de las acciones de los actores sociales. Lo que nos permite estudiar la ciencia desde unos parámetros de generalización por medio de estadísticas y encuestas, como se hace en la actualidad, enunciando leyes abiertas a la crítica objetiva pero sin perder de vista los referentes de valores, como son los hechos de estudio o los hechos objeto de estudio. Y aquí se tienen en cuenta dos factores. Uno son los hechos objeto y los otros son los actores sociales. Los hechos objeto significa que es la acción que se realiza junto con un objeto que se le da, un objetivo o un determinado fin que se le da a este hecho, y los sociólogos o actores sociales que, que no entorpecen la investigación. Y estos actos deben tener en cuenta tres factores. Las personas deben tener en cuenta el comportamiento de otros y el comportamiento de ellos mismos. Todas las acciones deben tener un significado, lo que le va a aportar como un valor simbólico, y aquí nos referimos también a la percepción, que es cómo nosotros queremos que los otros se influencien con nuestras acciones y cómo nosotros nos influenciamos con las acciones de los demás.
y por tanto podemos decir que la acción social tiene un sentido subjetivo ya que se refiere a las acciones también de los demás. Este es un modelo que actualmente se aplica porque aplicamos las encuestas y estamos atentos a las estadísticas. Talcott Pearson nació el 13 de diciembre de 1992 en Colorado Springs, Colorado, California, Estados Unidos, y falleció el 8 de mayo de 1979 en Múnich, Alemania. Su teoría más significativa es la teoría de la acción. Es un funcionalista de la corriente de Max Weber, tuvo mucha influencia de él y habla sobre la influencia de la civilización occidental sobre la modernidad. Adicional a esto, uno de los libros más mencionados podemos decir que fue la estructura del capitalismo, la estructura de la acción social. Eh, Hablaba sobre una sociedad que tendía a la autosuficiencia y daba mucho poder a la meritocracia. Extremaba sus fuerzas en que todos los individuos debíamos ser estudiados y trabajados en los roles que queríamos desempeñar en la vida en sí. Por ello, quería una educación donde desde las bases se nos formara para una sola línea o un solo rol. Antonio Gramsci nació el 22 de enero de 1981 en Italia y murió el 27 de abril de 1937 en Roma, Italia. Es una de las corrientes del marxismo y se basa en los movimientos de hegemonía y contrahegemonía. Para esto, Gramsci lo que hace es decir que la dominación es la imposición del orden y la hegemonía es un consenso que se da de la clase que impone un sistema significativo sobre toda la clase, que en este caso el resto de la clase sería una clase dominante. Esto lo podemos ver con las élites transnacionales y con el impacto que tienen en las naciones más pequeñas o con menos poder adquisitivo. Estas imposiciones se hacen por medio de la educación, la religión y los medios de comunicación, que básicamente son educadores sobre los dominadores, sobre las prácticas de consumo y las prácticas culturales. Lo que busca una regulación de las luchas de las clases sociales sin que ellas se den cuenta, solamente entrando en sus mentes y desarrollando pensamientos propios de esas culturas y no de las nuestras. La hegemonía no es estructural, la hegemonía no es total y genera conflictos y rupturas en lo social cuando todos los actores sociales se empiezan a dar cuenta de esta realidad, lo que genera una lucha. Lo podemos ver con los movimientos sociales o contrahegemónicos y vemos cómo el Estado, cuando no puede parar estas, tiene su acción de coerción por medio de la dominación. La escuela crítica o escuela de Frankfurt está impulsada por Adorno, Habermas y Horkheimer, autores expulsados del nazismo, o mejor, corrieron del nazismo y refugiados en Estados Unidos entre los años 30 y 70. Tenían una teoría crítica impulsada por el marxismo, donde subraya que la razón es una de las causas de las guerras y plantea dos tipos de racionalidad. La primera, instrumental, unidimensional o técnica. En ella están los medios de comunicación, donde se ven como medios que no permiten el progreso de la razón, y además están donde se ve el mundo como solo una figura útil. No hablamos de algo natural, sino como algo útil que nos permite un avance y un desarrollo sin valores ni ética. Y la segunda, una racionalidad reflexiva, donde se genera una crítica a los modelos de las ciencias naturales, y donde en las ciencias sociales hablamos de un objeto y el estudio del mismo objeto es el mismo estudio del sujeto. Lo que quieren lograr es una crítica creativa, donde el hombre se empodere nuevamente del mundo y abra su mente para mejorar su realidad.